cuando yo me entero de que se está armando, pues me dice Meco Castilla, que se está armando una colección de arte contemporáneo para Bahía Blanca, yo ahí es como que inicio mi protesta directamente. Digo, nosotros necesitamos una colección, pero no la digo pensando en que no se la den a Bahía Blanca, sino que armen otra colección, una colección paralela. Me parecía que eso podía ser un gran espaldarazo justamente para trabajar, para poder, digamos, empezar a desarrollar este gran proyecto que era, digamos, rejuvenecer la colección, hacer el museo que era un museo que había quedado más muy histórico, más moderno, volverlo en el rol fundamental de que sea moderno y contemporáneo. En ese punto, y ahí ya no sé bien por qué, si es porque yo le planteo como está, llamarle protesta o no sé qué, no sé qué pasó en el medio, Antorchas termina decidiendo llamar a un concurso. Ingenuamente, yo creí, es decir, para la colección famosa, la A y la B, que la B era un rejunte, la A era la que estaba curada por Marcelo Pacheco. Yo ahí lo que hice fue armar un proyecto, hicimos un proyecto que me parecía interesante, porque Antorcha, viste, que te daba la colección siempre y cuando vos hicieras algo por vos mismo, sí, ¿no? Que era que vos tenías que presentar una contraprestación. Nosotros presentamos una contraprestación. En ese momento era tenía que ver con una ampliación del museo. No se concretó porque nunca ganamos. No ganamos. Claro. O sea, el tema era así. Cuando nosotros nos presentamos a esto, íbamos a presentarnos. Ahí fue el intríngulis. Nos presentamos por la A, por la B. Vos te podías presentar por las dos. O te podías presentar por una. Bien. La idea que teníamos era que si nos presentábamos por la A y la B, sí, nos iban a dar la B. Sí. Cuando nosotros queríamos la A. Entonces, claro, le van a dar la A a Bahía Blanca y la B nos la van a dar nosotros. Pero nosotros, como estábamos convencidos que nuestro proyecto era superador, sí, nos vamos directo por la A. Ingenuos. sí. Le dieron la A a Bahía Blanca como siempre estuvo previsto. O sea, esa historia no se podía cambiar, ya estaba escrita. Ya estaba escrita. Y ahí perdemos todo, no tenemos ni la A ni la B. Y vos me preguntás, ¿qué proyecto de ampliación? ¿Qué proyecto de ampliación? Si no ganamos nada. Nosotros perdemos toda posibilidad. O sea, ya está. Ya no no ampliamos nada, no hacemos nada. Nosotros seguimos con nuestros otros proyectos. Ahora, en un determinado momento, bueno, se da esta situación. O sea, viene la crisis de diciembre del 2001, porque el concurso se decide antes. Entonces, en el 2002, nosotros seguimos trabajando con nuestros proyectos y se da una doble circunstancia. Por un lado, nosotros empezamos así a insistir, a reiterarle a Antorchas que para nosotros sería muy importante tener una colección de arte contemporáneo. Eso lo mantenemos. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando yo empiezo a hinchar, pues soy bastante molesto, desde Antorchas me plantean una posibilidad y me dicen, esto lo digo porque siempre lo aclaro, me parece que sirve para aclarar, me dicen, denuncia que Bahía Blanca no cumplió con lo que se había comprometido, de tal manera que lo den de baja a Bahía Blanca. Así nosotros podemos reclamar la colección. Y ahí se da esta circunstancia donde yo, ahí les digo, claramente les digo que de ninguna manera nosotros vamos a denunciar el incumplimiento de Bahía Blanca y que por el contrario, si nosotros podemos, lo vamos a ayudar a Bahía Blanca a que puedan cumplir, porque nuestro objetivo no era disputar una colección en sí, nuestro objetivo era tener una colección de arte contemporáneo que nos sirviera al museo. No estábamos en contra del Museo de Bahía Blanca ni de nadie. Bueno, nada, pasó el tiempo, siguen los meses, se da el incumplimiento, creo que ahí renuncia Duprat, que se viene a Buenos Aires, creo que es ese año mismo, y ahí se da una circunstancia muy particular, donde
Antorchas en un momento decide que por sí misma de que tanto Bahía Blanca como Tandil incumplieron a lo que se habían comprometido y por lo tanto no había que darle a ninguna de los dos, se le retira la colección, se terminó. En ese momento, eso es lo que tengo entendido yo. Yo no sé cómo lo hicieron legalmente, qué decirle. Ahí se da una circunstancia muy particular porque además, vos imaginate que el 2002, donde sucede todo eso, era un momento horroroso, estábamos en medio de la crisis, pues se habla de la crisis del 2001, pero la explosión se produce en diciembre del 2001, no se produce a principio del 2001. O sea que el 2002 debe haber sido el peor momento de la Argentina. O sea, en esa circunstancia, y ya más para fines de año, lo que hace Antorchas es llamar a un nuevo concurso, ya no dirigido a museos del interior del país como estaba armado inicialmente, sino que armó un concurso cerrado solo para 3 instituciones que ellos consideraban evidentemente confiables: el Mamba, el Malva y el Castañino. Ahí se hace este planteo de que, bueno, estamos como te decía, en medio de la crisis, ya pensar una ampliación de museo en ese momento era un delirio, y ahí lo que nosotros hacemos es un proyecto nuevo, totalmente distinto, porque nos planteamos cómo podemos armar, pues nos vuelven a pedir, viste, que armamos un proyecto, pero decimos, ¿cómo podemos armar un proyecto para ganar aunque perdamos? Como que la otra vez ya nos habían cagado una vez, punto, ingenuamente. Entonces esta vez decidimos no ser ingenuos. Entonces armamos un proyecto muy curioso, donde le dijimos a Antorchas: si nosotros ganamos, vamos a hacer la mayor colección de arte argentino contemporáneo. Y lo que hicimos fue armar una lista de 100 obras, o 100 artistas, no me acuerdo, 100 artistas creo que eran, inicialmente, que íbamos a incorporar, 100 artistas contemporáneos que íbamos a incorporar a nuestra colección. No casualmente, muchos de estos artistas se duplicaban con los artistas que estaban representados en la colección de Antorchas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros previmos es que si hacíamos el proyecto y conseguíamos esas 100 obras, nosotros ya podíamos, digamos, independizarnos de la donación de Antorchas de alguna forma. Y la donación de Antorchas iba a venir, casi te diría de arriba, como una frutillita del postre. Pero sabíamos perfectamente que ya con esas 100 obras era un punto de partida fundamental para armar la gran colección de arte contemporáneo que estábamos pensando. Antorchas nos exige que no recibamos las obras en donación, que no hagamos la gran avivada, ¿entendés?, en eso, sino que nosotros pongamos plata, que no van a aceptar, digamos, como proyecto, ningún proyecto en el cual no digamos que vamos a pagar o vamos a invertir un monto. Ahí se da una circunstancia también particular donde nosotros pensamos que nosotros no teníamos la plata en ese momento para pagar las obras, y lo que nos comprometimos fue a pagar lo que se llaman gastos de producción y recibir obras en donación. Esos son los famosos 500 pesos, que se hicieron famosos, donde desde, no sé, Litka, Pablo Suárez, que se te ocurra, le damos 500 pesos a todos igual, como gastos de producción, y las obras las recibimos en donación. Nosotros ese proyecto lo presentamos creo que en noviembre, debe haber sido el cierre. En diciembre ya incorporamos las 4 primeras obras y ya para marzo teníamos digamos, incorporadas las 100 obras previstas. De tal forma, te digo realmente, de tal forma que en marzo, que era la fecha que nos habían puesto, digamos, como límite, como para ver si cumplíamos o no cumplíamos, es decir, bueno, ya teníamos eso y seguimos adelante. En ese momento, ya claro, no sé qué proyectos presentaron el Mamba y el Malva, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero ganó. Bueno, y ahí se abre esta circunstancia donde
una vez que terminamos con este procedimiento, muy apoyados por la Fundación Castañino, que sería como la asociación amiga nuestra del museo, terminamos esta primera etapa, directamente seguimos con la segunda. Abrirnos y pensar en una colección nacional. Entonces empezamos las investigaciones para incluir artistas de todo el país, empezamos a desarrollar, digamos, trabajos de ir a Salta, Mendoza, Córdoba. Empezamos a armar una gigantesca colección. Por eso estos primeros 100 fueron el inicio de la colección, nada más. Inclusive, cuando nosotros le enviábamos un email a los artistas, los invitábamos a sumarse a un proyecto, a conformar la mayor colección de arte contemporáneo del país, de arte argentino contemporáneo, claramente, y con un compromiso, y te diría más, no solamente un compromiso institucional, te diría un compromiso amoroso. O sea, durante no sé cuánto tiempo, si fueron 2 meses, yo visité prácticamente los 100 talleres de los artistas a los cuales incorporamos obra. Teníamos reuniones permanentes en las cuales pensábamos, por lo menos primero el cumplimiento de dónde queríamos llegar, qué queríamos tener como patrimonio, qué nos parecía que era la discusión, que era argentino, que era contemporáneo, que era arte, todo. Mucho más extenso esto para hablarlo, pero lo que sí te puedo decir también que después trabajamos en forma, no quisimos centrarnos nosotros en que nosotros tomáramos todas las decisiones, entonces llamamos muchos asesores externos. La consultábamos le pedíamos listados de artistas, a Andrea Yunta, a Fabián Levendig, a la Academia Nacional de Bellas Artes, a la Asociación de Críticos. A todos les pedimos, abrimos el juego para que todos, digamos, nos mandaran información acerca de qué artistas consideraban ellos que tenían que conformar la colección de arte argentino contemporáneo. En Rosario, el patrimonio fue fundante antes y ahora lo volvió a hacer. O sea, el patrimonio fue digamos, cuando empieza, digamos, a resonar esta colección, pues esta colección empieza a tomar empieza a ser conocido en todo el país, ¿no es cierto? En todo el país, y empieza a proyectarse internacionalmente, pero eso tiene otro punto. Pero cuando empieza, digamos, a aparecer esta colección, inclusive te diría, cuando empieza a instalarse la colección en el deseo de los artistas, y ya los artistas son los que quieren digamos, participar de la colección, porque no solamente implica, digamos, esto de que era la institución la que convocaba como pidiéndolo a los artistas, ay, por favor, no, a ver, vos artistas contemporáneos te interesaba participar de esa colección, porque también la colección empezaba, digamos, a legitimar la producción de los artistas que participaban. Entonces se daba una circunstancia muy particular. Pero claramente cuando se empieza a dar esta situación donde se empieza a ver que en Rosario se está generando todo este proyecto, donde se genera toda esta colección, y que es muy importante, empiezan a haber repercusiones nacionales. Y una de las repercusiones claramente se da a través de una nota que escribe Daniel Molina en Clarín, diciendo algo así como que Rosario se está convirtiendo en el reservorio del arte argentino. O sea, título así, 4 columnas. Claro. ¿Por qué digo que sirve eso? Porque eso también nos da pie para después sentarnos con el intendente y plantear, digamos, la creación del Museo de Arte Contemporáneo. El edificio es la consecuencia de la colección. No, el edificio no existía. Nosotros conformamos la colección, investigamos la colección y hay algo que es muy importante para nosotros. Nosotros nos comprometemos además a algo que para nosotros era fundamental, que era catalogar la colección, hacer un libro sobre la colección, hacer un gran libro sobre arte contemporáneo argentino, que de hecho, bueno, la colección del Macro aparece de esa forma, en una publicación importante. Claro. Entonces, para nosotros eso era fundamental. Es decir, el museo es consecuencia de la colección, no es anterior. Nosotros inclusive, hasta en los primeros, al principio pensábamos, bueno, habría que ampliar el Museo Castañino, que siempre hay que ampliarlo desde ya, hay que seguir ampliándolo. Pero nuestra idea inicial pasaba por ahí y se nos da la oportunidad que a partir de la constitución de la colección, el mismo intendente en ese momento, Hermes Wiener, nos plantea, decir, che, pues si inauguramos un nuevo museo, bueno, vamos adelante. Y ahí aparece el Macro como proyecto.
pero pero el macro existe gracias a la colección es fundamental. Hay un tema que la colección esta se volvió en su momento muy referente, el museo empezó a tener vínculos internacionales, es decir, se produjo un reposicionamiento muy importante de la ciudad a nivel cultural. Es decir, perdón, ¿quiénes fueron los irresponsables, entendés, en ese momento para no darse cuenta de la importancia de esto? O sea, ¿se justificaba realmente, es decir, perder la colección? Yo creo que ese señalamiento, por lo menos hay que preguntárselo. Yo entiendo perfectamente la crisis y todos los problemas que hubo en esos años, pero a mí también me gustaría saber, es decir, qué cosas, digamos, qué cosas se hicieron, qué cosas se dejaron de hacer en esos años, ¿entendés? Y a qué lugar se le dio, digamos, al arte, a la cultura. Me parece que es para pensarlo, inclusive el catalino tendría que, no sé, hacer una muestra de estas 27 obras y mostrarlas digamos, en paralelo junto con bueno, ustedes. Nosotros queríamos claro. para el... Bueno, el proyecto era la incorporación, o sea, era un concurso donde Antorchas, que también fue como el final de Antorchas, ¿no? O sea, como era donar una colección de arte de los 90. Fue una selección, yo no me acuerdo quiénes habían sido los que habían seleccionado esos. Me acuerdo que había una colección A y una colección B, como una un poquito mejor que la otra. Nosotros habíamos ganado la A y Tandil había ganado la B. Entonces, para nosotros era importante en ese momento porque había tenido el museo una incorporación de muchas obras de artistas contemporáneos que habían pasado por ese espacio, pero siempre faltaba alguno más. Entonces, esa colección hubiera como redondeado una gestión que era de esos 10 años casi, digamos, de gestión que hubo en el MAC, con la incorporación de una cantidad de obras de artistas de ese momento, digo, ¿no? Entonces, como que artistas que eran algunos, yo no me acuerdo todos, pero muchos de ellos ya había obras en el museo, muchos de ellos ya habían ido a dar talleres, cursos, o sea, hubo un vínculo muy cercano con los grupos de artistas de los 90, digo, ¿no? Como Maki, Tulio de Sagastizábal, Pablo Siquier, o sea, y así nombrar muchos más, digo, fue como, cuando estábamos en ese momento siempre se hablaba como que era casi un desprendimiento de Buenos Aires, digo, ¿no? Porque en general fue una generación de artistas que encontró un lugar más alejado de los límites de Buenos Aires, que en general pasa eso, en Bahía Blanca, digo, ¿no? Era un lugar donde la gente iba a veces por nada, digo, ¿no? O sea, no solo para mostrar, y fue un lugar, en ese momento fue de referencia, digo, ¿no? Después las cosas fueron cambiando, fueron modificándose hacia otros lugares, digo, porque además también fueron dejando, más allá de obras, fueron dejando. En ese momento era Andrés el director y supo ver como una nueva generación de artistas que iban surgiendo y supo darles un espacio para que pudieran mostrarse como artistas, digo, ¿no? Como que en general eso en ese momento en Buenos Aires no pasaba tanto, digamos, o era más difícil encontrar lugares que tuvieran esas características, digo, ¿no? Era un museo joven, tuvo su ímpetu en el momento, digo, a mí fue muy doloroso haber perdido esa colección porque era como, no sé si nosotros nos hubiéramos, si yo hubiera estado, si yo seguiría en Bahía, si Andrés hubiera seguido, digo, para mí era como esa colección era cerrar una etapa de trabajo, digo, ¿no? Como, y de la mejor manera posible. Se perdió también en un momento que fue muy
problemático el país, digo, ¿no? Donde hubo mucha crisis económica, donde en realidad la contraparte que iba a poner el museo era hacer un depósito para que albergara las obras, tanto que se recibían de antorchas como las que estaban en el museo, digo, ¿no? O sea, nunca tuvo un lugar, y ahora no puedo hablar porque no lo conozco, pero nunca tuvo un lugar, un depósito acorde a las necesidades, ¿no? Bueno, después tanto es así que desaparecieron obras, en un momento hasta era como un depósito donde la gente pasaba para ir a otra oficina, digo, esas obras necesitan como un cuidado especial, digo, porque es el patrimonio de una ciudad, digo, más allá de las obras de los artistas contemporáneos, digo, como de los artistas bahienses, digo, de los artistas que pasaron, del patrimonio que tiene el museo, ¿no? Como que eso necesita como un espacio de cuidado, digo, ¿no? Porque esa es la función de un museo también, ¿no? Digo, cuidar un patrimonio cultural de una ciudad, de un país. En realidad creo que había como dos contrapartes. Una era crear un espacio Sí. de mantenimiento. Ese que era un lindo proyecto, pues ya estaba casi elaborado, digo, era en el fondo. Y a su vez la idea era poder, ¿cómo es? Elaborar como estudios de cada uno de los artistas, digo, como para poder difundir su obra dentro de otros espacios, digo, como haber armado un cuaderno de difusión de esas obras, digo, ¿no? Porque además nosotros teníamos como ese doble juego de tener obra en el patrimonio, obra que teníamos y contacto con los artistas, digo, como hacer una difusión de esa más, que llegue a más público, digamos, esa obra. Esa era otra de las contrapartes, digamos, ¿no? La principal era la del espacio, porque digo, sin eso no podíamos albergar una obra, o sea, era lógico que no te iban a dar una obra, o sea, 40 obras en ese momento si no tienes un lugar donde ponerlo, ¿no? Sí. Pero bueno, un poco era como haber hecho, eso cerraba también como una especie de estudio de de todo lo que había pasado en los 90, digo, en referencia al arte contemporáneo nacional y local, digo, ¿no? Bueno, éramos pocos, digamos, ¿no? Pues estaba Andrés como director, Ah, sí. Cecilia Miconi, Luis Agasti y yo, digamos. Después o sea, estuvo Rodolfi, que ya se jubiló, Sí. es histórico, digo, y otra gente que nos iban mandando para mí fue un lugar de pertenencia, digo, como es algo que si tengo que extrañar algo de Bahía es un lugar donde era mi casa, digo, ¿no? Como que quizás mucha gente criticaba eso de mí, ¿no? Como que era el living de mi casa y hoy lo tomo como un elogio, digo, ¿no? Porque haber pasado tanto tiempo y haber pensado en esos espacios como algo que en realidad pertenecía a una comunidad artística en el cual yo hacía teatro, o sea, tenía un lugar donde hacíamos teatro con el Grupo Sí. Caos, teníamos encuentros con músicos, había recitales de música, no sé, debo haber pasado 50 grupos de música, hacíamos otra cosa hacíamos un evento de música electrónica que en su momento era como algo bastante piola, o sea, estuvo, no sé, Leandro Fresco, como una referencia a mucha gente eh, también importante de lo que fueron los medios de música electrónica en ese momento, y era como algo que el museo también era un lugar como muy activo a esos niveles, ¿no? Y nada, cada uno en su lugar, era como un lugar mi cargo eran de 6 horas y yo el 90% estaba 8 9 10 o sea, porque sumaba toda una cantidad de cosas, digo, los recitales se hacían después, a veces hacíamos recitales que duraban hasta las 3 4 de la mañana, cuando no estaba el Mac aprovechábamos todo ese espacio para hacer recitales también al aire libre, digo, como tuvo un momento de hiperactividad, digo, ¿no? Después, digo, como vos decías, no sé qué hubiera pasado si todo hubiera sido de otra manera, digo. Fue un periodo impotente donde uno también, o sea, en algún punto entendíamos algunas situaciones del presupuesto cero, pero también para nosotros fue difícil, digo, ¿no? Y en ese momento se fue Andrés y en poco tiempo me fui yo, digo, ¿no?
Y es más, el mismo día renunciamos con Luis Agasti, que también son situaciones raras porque son espacios que decís, bueno, tanto me costó llegar a este lugar y nada, llegó un momento donde sentí que tenía que renunciar y buscar otro camino. Que ya era muy frustrante estar ahí, ¿no? Pero bueno. Cosas que recuerdo que no sé si son fantasías que uno se crea o no, pero creo que en ese momento Antorchas dejaba de funcionar en la Argentina, digo, como fundación. Entonces, como sus últimos acciones eran hacer como, bueno, terminar con lo que les quedaba, me imagino, con el dinero que tenían y hacer ese tipo de colecciones para ser donadas a los museos, digo, ¿no? En base a eso, cada museo tenía que presentarse elaborando un proyecto, que era como un proyecto de contraparte. Si yo te doy esa colección, ¿vos qué vas a hacer con esa colección? Con esta colección la voy a mantener en un lugar seguro y voy a crear material educativo para difundir esta colección de arte contemporáneo. O sea, eso fue lo básico. Y eso fue lo que nosotros creamos en ese momento, digamos, ¿no? Como tuvimos de suerte, o sea, vos podías presentarte a las dos o a una, digamos. Yo no me acuerdo las diferencias que hubo, pero bueno, lamentablemente los dos que ganamos, los dos se perdieron, digo, porque el Tandil también le pasó lo mismo. No conozco tantas internas de Tandil, pero bueno, el Rosario tuvo la suerte de poder incorporar esas dos colecciones a su patrimonio, digo, ¿no? Sí, yo creo que hoy es como... tiene una colección impresionante, macro, digo, ¿no? Como que ya es... Como... Y además, que fue interesante, digo, también uno ve, por ejemplo, no sé, hace poco vi una muestra de Gordín acá en el Mamba, ¿no? Y había 2 obras de Gordín del museo. Digo, también pasa eso, ¿no? Cuando un proyecto es tan importante, digamos, y logra esa trascendencia de tener, no sé, 40 obras, y si vos me decís que, no sé, 200 obras de las 90, digo, es una locura, digo, porque eso también pertenece que cuando la gente esté investigando sobre esos periodos del arte contemporáneo, bueno, sea necesario que vos digas dónde está esa obra. Bueno, está en el Museo de Blanca. Digo, además creo, digo, uno no sabe después qué pasa porque es como uno siempre, digamos, desde que yo me vine tengo la fábula de pensar en, ahora ya no tanto, pero dónde uno estaría incorporado dentro de ese el tejido cultural de Bahía Blanca, ¿no? Y yo no me veo en ningún lado, no sé, digo, es como imposible, porque los grupos de teatro donde yo estaba no existen más, el museo como estaba en sí mismo no existe más, digo, como todo fue como un cambio que no sé qué hubiera pasado, digo, ¿no? Como, yo creo que hubiera sido como una despedida más feliz de todo, ¿no? O sea, como haber concluido de esa manera, con el patrimonio, y que también, más allá con la incorporación de la colección, pero también algo muy importante fue nunca haber hecho el depósito. Eso fue también algo como que uno quedó... Además, cuando se fue Andrés y al tiempo que fui yo, el MAC todavía estaba el esqueleto, digo, ¿no? Como, no sé qué pasó. Pero bueno, como digo, fue eso también, ¿no? Pero creo que el tema de haber logrado, aunque sea el depósito, hubiera sido bueno, algo que todavía no se logró, ¿no? Que todavía no es una deuda y es, digo, qué sé yo, son momentos, pero es algo que siempre esas infraestructuras yo sé que cuestan hacerlo porque es mucho dinero, ¿no? O sea, hay que hacer un espacio arquitectónico, digo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que es una deuda que se tiene y que en algún momento hay que cerrarla, digo, porque no está bueno que no haya un depósito como se debe, digo, ¿no? O sea, como... En general yo creo que todo eso tiene que ver con algo que es con cantidad de gente que vive en un lugar, digo, ¿no? Porque pareciera como que al haber más cantidad de gente es más fácil manejar ciertas cuestiones culturales, digo, ¿no? Como al ser lugares mucho más chicos pareciera como que es más complicado, digo, ¿no? Como decir, bueno, como un porcentaje de dinero vas a manejar dentro de un presupuesto cultural, digo, ¿no? Como,
Eh, a mí me hubiera gustado o sea, es muy difícil porque, digo, es como que yo voy, no sé, yo me fui, voy al Museo del Puerto y veo que hay, o sea, es el mismo museo, ¿no? O sea, como, y está buenísimo, el MAC es raro porque nunca, eh, como es otro, ¿entendés? Hay otra situación, hay otra circunstancia, es otro momento, hay otra gente, Sí. digo, otra estructura, ¿viste? Es otro pensamiento, es todo distinto, digo, eh, es extraño. Y además muy, muy raro en el transcurso del tiempo, yo hace 13, 14 años que me fui y ves cómo fue mutando muchísimo, ¿no? O sea, es un lugar que va mutando, que va cambiando, para bien o para mal, digo, ¿no? Pero digo, los otros museos los veo como ciertas condiciones más estables, digo, ¿no? Como,